muy buenas para las personas que a esta hora se encuentran frente a su computador mirando este tutorial o video para el manejo del software de inventario de almacenes de repuestos de motocicletas y de repuestos de automóviles. Para iniciar, vamos a dar clic en el icono inventario de almacén. Registramos el nombre de usuario para el caso que se haya creado en los registros de usuarios. La pantalla o la presentación que en estos momentos estamos viendo es la plataforma principal sobre la cual iremos a trabajar durante este video explicativo. Vale la pena rescatar que para el presente tutorial la base de datos que tenemos ya tiene información, lo cual es de ayuda para hacer más ágil el proceso respecto a la información que estaremos dando sobre el manejo del software de inventario. Siempre que abrimos el software, cuantas veces lo hagamos, nos irá a salir un aviso como este, en el caso de que el sistema nos reporte que existen pedidos por efectuar. ¿Cuándo existen pedidos por efectuar? Cuando el sistema detecta que el número de existencias mínimas está por debajo del número de las existencias actuales que tenemos en nuestra base de datos del programa. Al dar clic nos sale un listado como este, donde nos muestra el nombre del artículo, el stock mínimo que debe haber y las existencias actuales que hay. Esto con el objetivo de realizar los respectivos pedidos y que nuestro inventario, nuestra bodega, no se quede sin existencias. Aquí encontramos en la parte donde le estamos indicando con el mouse unas botoneras en las cuales tenemos el módulo de compras, el módulo de ventas, proveedores, inventario, ventas y utilidades, devoluciones al proveedor, existencias por proveedor, buscar precios, cuentas por pagar. Iremos explicando estas primero para posteriormente irnos a la parte superior que con el puntero del mouse estoy indicando, donde existen unos menús que posteriormente vamos a ir explicando. Vale la pena resaltarles que cuando la base de datos es nueva o cuando el programa se instala por primera vez en su almacén y que la base de datos está totalmente vacía, lo primero que debemos registrar son nuestros proveedores. Para registrarlos tenemos esta pantalla. Esta pantalla es la pantalla proveedores con unos botones donde podemos crear nuevos proveedores, podemos buscar algún proveedor, modificarle algún dato como el teléfono, la ciudad, el nombre y la dirección, o eliminar el proveedor que ya no queremos que esté en nuestra base de datos, y el respectivo botón salir. Al darle clic en nuevo, nosotros llenamos el código del proveedor, que se sugiere que sean los primeros 8 o 10 dígitos de el NIT de la empresa que nos está proveyendo los servicios. Llenamos el teléfono de dicha empresa, la ciudad de donde es originaria la empresa que nos está enviando la mercancía, el nombre del proveedor y la dirección para posteriormente guardar. De la misma manera, al buscar debemos digitar el nombre del proveedor y dar clic en aceptar para que él nos aparezca. En este caso digité Admopel, nos dice el código del proveedor, el teléfono, la ciudad y todos los datos que él quiera.
Igualmente, si queremos modificar, debemos dar el nombre de la empresa. Lo único que no se deja modificar es el código del proveedor, porque es el que lo identifique. Pero si por alguna circunstancia debemos corregir la ciudad o el nombre del proveedor o la dirección, simplemente colocamos lo que deseamos modificar. En este caso dije Antio para decir que es Antioquia, y guardamos. La información se guardó con éxito. Si vamos a mirar, vemos que ya la parte modificada quedó perfectamente hecha. De esa manera es como registramos los proveedores. Después de haber registrado los proveedores, ya podemos registrar compras que hagamos a nuestros, valga la redundancia, proveedores. En la parte de ingresar datos de factura, debemos tener la factura a la mano para digitar el número de la factura, la fecha de la factura, ¿cierto? Vamos a imaginarnos para este tutorial que vamos a ingresar una factura, y de esta manera podemos hacerlo. Vamos a ingresar la factura número 4532, que tiene una fecha de factura del 15 de noviembre del 2012. Entonces, del día 15 del mes 11 del 2012. De esta manera lo podemos llenar, o en su defecto dando clic en la pestaña seleccionamos la fecha. Aquí podemos retroceder y aquí aumentar el mes, y seleccionamos el día que queremos. Seleccionamos en el proveedor, en este caso es Industrias Vitoga, que ya está creado, y damos Enter. Si la empresa nos cobra IVA, ¿qué porcentaje de IVA nos cobra? Y si nos cobra flete, el valor del flete. En el manual nos explica cómo calcular los fletes cuando son antes de IVA, o si son fletes pagados cuando después de IVA, o si son fletes que se pagaron contra entrega. Entonces, para el caso 2,5, ojo, coma, no punto, 2,5% de fletes. ¿Qué descuento nos han efectuado? El descuento que diga en la factura, ¿cierto? El descuento que diga en la factura. Si nos hacen, colocamos el respectivo porcentaje de descuento, en este caso el 10%, y cómo he pagado la factura, si yo la factura la pagué de contado, o si la factura por el contrario la pagué a crédito. Y la forma de pago de los fletes, si fueron contra entrega o si fueron incluidos en la factura. Contra entrega es cuando al llegar la mercancía yo le cancelo a la empresa que me está haciendo la entrega formal de ella, le cancelo el valor de los fletes, y si no, incluidos en factura. Ahora, si no me cobraron fletes ni contra entrega ni incluido en factura, en el porcentaje de los fletes coloco 0, y la forma de pago de los fletes va a ser contra entrega o incluido en factura. Igual, el hecho de que los fletes sean 0% implica que no altera nada. Y el vencimiento de la factura, para este caso la factura vence, fue pagada de contado, debe vencer el mismo día, ¿cierto? Y aceptamos. Como podemos ver, ahora vamos a ingresar los artículos. El porcentaje de utilidad es la rentabilidad que yo quiero que mi mercancía tenga incluida para que me dé el valor del precio público y no tenga que calcularlo de manera manual. Entonces, vamos a colocar un 50% de utilidad. Vale la pena recalcar que si yo tengo artículos a los que le puedo cargar el 50%, pero hay otros a los que le debo recargar más o menos utilidad, yo lo hago por bloques. Entonces, a los que le voy a cargar cierto porcentaje que es idéntico, los ingreso primero y posteriormente le cambio solamente aquí
el porcentaje de la utilidad. Vamos a hacerlo de alguna manera para que se note. Entonces, como esta base de datos ya tiene creada la forma, entonces solamente ingresamos lo siguiente. Si yo necesito ingresar unas bandas de AKT 110, que yo sé que son las mismas de C70, entonces digito la primera palabra y posteriormente la selecciono y doy enter. Si no está creado, coloco bandas C70 y la marca que yo quiero. Se sugiere que siempre se llamen de la misma manera cuando se están creando nuevos. Por ejemplo, bandas XXX marca, marca no, Industria Japan, bandas XXX marca no, CBI, bandas XXX Extender, para que queden ordenadas de manera alfabética. Es una manera que ha sido bien utilizada. Y colocamos el valor unitario para el caso 6.500, la cantidad en este caso fueron 10 y 6.590 el valor unitario. Aceptamos y como podemos ver en esta grilla encontramos el nombre, la cantidad, el valor unitario ya habiendo calculado todo lo que concierne al IVA, a los fletes, a los descuentos, ¿sí? El valor total de esas 10 unidades y el precio público al que se va a vender después de haberle ingresado el 50%, ¿cierto? Pero si por el contrario, como les venía diciendo, usted crea la cantidad de elementos que van a hacer con ese porcentaje, pero si yo posteriormente necesito reducirle el porcentaje a un 30%, porque lo que voy a ingresar es una llanta, por decirlo de alguna manera, también lo puedo hacer. Digo las unidades y el valor de la llanta. Y podemos ver, ¿cierto? Que podemos ver que la rentabilidad quedó en el 30 y la utilidad creada fue del 30% sobre el valor unitario, ya con el IVA, los fletes, los descuentos y todo lo que se le deba hacer. Perfecto. Ahora, si vamos a crear un producto que se llame de una manera que no está creado, ¿cierto? No está, simplemente digitamos el nombre, ¿cierto? Digitamos el nombre, bandas, pero ya no van a ser extender, sino van a ser marca cross. Entonces mire que he utilizado el mismo formato que venían utilizando con extender, pero le cambié la palabra a cross. Digito el número de unidades y el costo. Me emite una alerta donde dice que el artículo es nuevo, que si quiero registrar su compra. Esto con el fin de que se analice si fue una equivocación al digitar o si el producto ya estaba creado. En caso de que el producto sí esté creado y fue creado con otro nombre u otros parámetros, se puede decir que no la registre e ir a buscar el que ya está registrado para ese tipo de producto con esa marca. En este caso le vamos a decir que sí porque no está registrado. Al guardar la factura nos dice el valor total de la factura que debe coincidir con el valor de la factura que tenemos registrando. Decimos que sí y para el producto banda C70 Cross, que es nuevo, debemos digitarle el número de existencias mínimas que debe tener el inventario cuando se va a efectuar un pedido. Vamos a decir que 2 y la factura ha quedado lista. Esta es la manera como se ingresa mercancía cada vez que nos llega una factura nueva con la respectiva o el respectivo pedido que se ha venido efectuando. Lo hemos hecho con 3 productos, iguales para 30 o 40 productos que se vayan a hacer. Este módulo de ingresar mercancía nos tiene una flexibilidad, y es que si la factura viene el mismo número de factura, trae 5 hojas, 6 hojas, 3 hojas, yo puedo ingresar hoja por hoja e ir guardando, porque de pronto cuando estoy ingresando una debo parar a atender el almacén o debo realizar otra cuestión y debo guardar la factura con el objetivo de que los datos que he ingresado, si la luz se va, no se vayan a perder.
Para efectuar una venta, simplemente hay que digitar, este es el módulo de ventas, ¿sí? El módulo de ventas, damos clic en ventas, digitamos el número de cédula o el NID del cliente. Voy a registrarme para una venta en el caso mío. Me emite un mensaje en el cual dice que yo no estoy registrado, que si deseo hacerlo. Yo le digo que sí, ingreso mis datos, ¿cierto? Mi dirección, mi teléfono fijo y mi celular, y guardo. Al dar enter, ya mis datos aparecen. Registro la forma de pago, si es contado a crédito, esto con el fin de que al módulo de cuentas por cobrar, si es crédito, apenas guardo la venta, se registre en el módulo de cuentas por cobrar y me avise cuándo se le venció el pago a esta persona, cuándo se le venció el crédito a esta persona. Igual que cuando hacíamos el ingreso de la mercancía, al registrarlo en crédito, él nos va a avisar cuándo debemos pagar esa mercancía. Entonces, en ingresar mercancía, él se va al módulo cuentas por pagar y en ventas, cuando sea crédito, se va a cuentas por pagar. En el anterior, cuentas por cobrar. Seleccionamos el plazo del crédito, 8, 15, 30, 45 días. Y si le vamos a efectuar descuento a la persona, si no, 0%. Vamos a hacer una venta, vamos a decir que vamos a vender una batería lleve 7BB seca, ¿cierto? En este momento no la puedo vender porque dice que el precio de compra es 0, lo que me está indicando que no hay esas baterías para la venta. Vamos a hacerla con una batería 12N7 4A. Vamos a decirle que vendimos una batería, ¿cierto? Que vendimos unas bandas extender para DT, ¿cierto? Si le deseamos cambiar el valor, porque le vamos a cobrar menos a la persona, le hicimos una rebaja, ¿cierto? Lo hacemos. Le vamos a vender bujía para esa DT, ¿cierto? Le vamos a vender dos bujías. Precio de venta unitario. Esto es el precio de venta unitario. Vamos a colocar, nos está llegando a 3.300, vamos a colocar a 3.000 pesos. Nos dice que el precio de venta debe ser mayor al precio de compra. Precio de compra 3.382, por lo que no nos deja hacer la respectiva venta a ese valor, ¿cierto? Entonces vamos a venderle dos y vamos a vendérsela a los 6.000 o si es el caso y lo vendimos más caro, a 7.000. Y así reiteradamente cuantos productos le hayamos vendido a la persona. Si al darle guardar y al decirle al cliente que el total a pagar es 95.000 pesos, 95.000 pesos, y la persona dice que no le alcanza la plata, que no va a llevar dos bujías sino una, le decimos que no guardemos esa venta. Ojo, no guardar la venta. ¿Para qué? Para seleccionar las bujías, y cuando esté seleccionado en azul, como se ve resaltado, le damos clic en eliminar registro y el decirle sí, lo eliminó. Como dijo que una sola bujía, entonces la vamos a registrar. Bujía pata larga, una bujía, y guardamos. Nuevamente damos en guardar acá y nos dice que 87.000. La persona nos dice que sí le alcanza la plata. Registramos la venta y nos hace la respectiva factura que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo? En este momento y para este caso está como régimen simplificado, pues la factura nos la va a hacer de esta forma. Si fuese régimen común, nos discriminaría IVA. Aquí aparecería el régimen que estamos y los datos que la DIAN da para el serial, de dónde a dónde nos lo autoriza y bajo qué registro nos da ese permiso. Vemos acá el total a pagar y todos los datos
de la persona. De esta manera es como efectuamos las ventas. Si deseamos ver el inventario, es decir, cuánto vale lo que tenemos en existencia a costo, ojo, a costo, damos clic y nos muestra cuánto es el valor de nuestro inventario. Si queremos saber cuántos son las ventas y las utilidades que obtuvimos, lo colocamos el rango de fecha. Si queremos ver desde el primero de diciembre hasta hoy, seleccionamos ese rango y nos debe aparecer las ventas que se han hecho. Como para este tutorial del 1 al 9 no hicimos ventas, entonces no lo vamos a hacer del 1 al 12, pero usted lo puede hacer del 1 del mes 12 al 10 del mes 12, o si lo quiere hacer del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012, de igual manera lo hace. Hagámoslo para el caso de hoy, que es lo que hemos registrado. ¿Qué venta obtuvimos? 87,000 pesos. No hubo devoluciones porque en realidad no hemos hecho devoluciones, ¿cierto? Salir. Perdón. Pero si queremos ver las utilidades que nos dejó esas ventas de hoy de 87,000 pesos, nos va a indicar que hubo 33,457 pesos de utilidades, ¿cierto? ¿Cómo, si la persona nos trae la factura y nos va a hacer una devolución, cómo se hace la devolución? Entonces, registro, devoluciones en venta, ¿y qué hacemos? El producto que nos va a devolver, nos van a devolver la bujía pata larga con la factura, digámosle 555, y que va a devolver 2 unidades. No encuentra los datos que coincida con la información porque la información que he introducido es una información errónea para este caso. Si le introduzco el número de la factura que es, me va a decir que solamente vendimos una, por lo tanto no podemos devolver 2 porque supera las unidades que hemos vendido. Pero si es una, la devolución se realizó con éxito y el cliente tenía crédito con esta factura, le realiza el abono a la devolución y nos emite almacén y taller moto japonés, que son los datos que están ahí, que es la primera devolución en venta que estoy haciendo, a la factura número 48, y los respectivos datos. Debo, o lo normal es que se imprima, esto es a media página tamaño carta, que se imprima y se le anexe a la copia de la factura nuestra o a la carpeta de devoluciones, para cuando se va a hacer el ejercicio contable de las devoluciones en ventas se tenga la acumulación y se le pueda tener el soporte a la DIAN. Si vamos a ventas y utilidades, dice que las ventas fueron 87,000 pesos y mire que ya nos registra una devolución de 6,000, que es la bujía que hemos hecho. Lo mismo para las utilidades, ¿cierto? Ya no, son 33,000, pero como las utilidades de esa bujía eran 2,617, ya la utilidad del día real solamente son 30,839 pesos. Si queremos hacer una devolución al proveedor que ya registramos en el sistema, sencillamente seleccionamos qué fue, las unidades devueltas y guardamos, damos clic en guardar. Existencias por proveedor. Este modulito o módulo, disculpen la expresión, se utiliza cuando la persona o el proveedor envía al vendedor, el vendedor llega a nuestro sitio de trabajo, a nuestro almacén, y nosotros lo que debemos hacer es seleccionar el proveedor, dar clic en aceptar, para que nos salga el reporte de lo que el sistema sabe que APM nos ha proveído hasta el momento para hacer los respectivos pedidos, donde nos muestra cuántos son las mínimas que deben haber, cuántos hay hasta el momento, ¿cierto? Y el valor unitario y el último promedio de compra si es necesario. Esto de que bote el sistema un reporte con todo lo que nos ha vendido es mejor que lo que esté por debajo de las existencias mínimas. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que en el momento hayan 8 existencias, las mínimas sean 7,
el proveedor venga, yo no le haga el pedido, se vaya y después de que se haya ido, haga la venta y el sistema ha llegado a la mínima y me va a empezar a botar el reporte y no hice el pedido. Entonces con esto yo sencillamente hago una evaluación mirando todas las mínimas respecto a las actuales y tomo la decisión de hacer o no el pedido de cada uno de los ítems que aparecen ahí en pantalla. Al dar clic en buscar precios, nos sale una pantalla pequeña de esta manera. A mí siempre me ha gustado este tipo de módulo, más que tener un listado de precios, porque es mucho más rápido para buscar. Por ejemplo, si vamos a buscar un kit de arrastre, con darle, ojo, con darle las primeras palabras ya me está mostrando que son kit de arrastre, y simplemente bajo con la flecha de subir y bajar o con el del mouse, mire, con el del mouse, y selecciono qué kit de arrastre yo deseo. Él me dice el precio al que lo debo vender, el número de existencias. Si en el inventario yo le tengo una ubicación, me va a aparecer la ubicación, y en la parte inferior derecha aparecerá el precio al que nos cuesta la mercancía. Esto es una ventaja porque podemos tomar la determinación si deseamos venderle por debajo de 21, hasta dónde podemos llegar, por debajo de 21.000 pesos. Vamos a hacer el ejemplo para este caso de la ubicación. Imaginémonos que la tuviera. ¿Cómo registrar la ubicación? Entonces vamos a mantenimiento, modificar la ubicación, volvemos a lo mismo, kit de arrastre, y bajamos para el caso del RX, que es el que nosotros queremos tomar, y decimos en el caso que se sugiere E, que significa estante, el número del estante, suponiendo que es el 5, y en qué fila se encuentra. Entonces F para la fila y C para columna, en el caso de que sea una cajonera, fila 3, ¿cierto? Si estuviera en una cajonera, diríamos cajonera como el número que le hayamos dado, ¿cierto? También hay filas, entonces fila 4, por ejemplo, columna 5, y tendríamos la ubicación exacta. Guardamos y aceptamos. Si venimos a buscar el precio del kit de arrastre, ya vemos que tenemos la ubicación, cajonera 3, fila 4, columna 5. Este módulo de cuentas por pagar, ¿cierto?, es cuando nosotros deseamos ver el estado de cuentas, de las cuentas que debemos pagar, lo que debemos. En este momento la cuenta que ingresamos fue pagada a contado, la factura que ingresamos, que fue lo primero que se hizo en el tutorial, en el manual, en el tutorial. ¿Cómo se maneja esto? Al dar clic en estado de cuentas, seleccionamos el proveedor. En este caso no existen proveedores ahí porque no se le debe a ningún proveedor. Si se le tuviese deuda a los proveedores, aparecería un listado a los cuales se le debe. Se seleccionaría y al darle clic mostraría la factura, del número de la factura a la que se debe, qué fecha, qué vencimiento es, qué saldo de crédito y qué estado hay. Ojo, si aquí nos aparece una factura o tres facturas, nosotros seleccionamos una. Al dar clic, si hemos realizado abonos, nos dice en qué banco, bajo qué número de consignación, en qué fecha y el valor de ese abono que se ha realizado. Esa es la manera de ver el estado de cuentas. Si vamos a realizar un abono a un proveedor, lo mismo. Si hubiesen deudas, se selecciona el proveedor y al seleccionar el proveedor aparece una lista con el número de las facturas y las fechas de la factura, los vencimientos, los saldos de los créditos y los estados. Si doy clic en una de ellas, acá me va a aparecer todos los datos, ¿cierto? La fecha en que estoy realizando el abono, qué consignación hice y a qué banco lo hice, ¿cierto? Esa es la manera.
Sí, ojo, sí, existe una factura que por equivocación no ingresamos a crédito, ¿cierto? Seleccionamos, sino que la ingresamos al contado y después nos dimos cuenta que cometimos ese error, venimos y seleccionamos el proveedor. Le digitamos el número de la factura y el valor de la factura y cuándo se vence y cuál es la fecha de factura y guardamos para que nos quede registrado esa cuenta por pagar con nuestros proveedores. Hasta acá hemos explicado la parte de los botones que se encuentran en pantalla y que con el puntero del mouse estamos indicando. Ahora explicaremos cada uno de los menús que tenemos en la parte superior. Al dar clic en registro encontramos ingresar mercancía, que hace referencia al mismo módulo de compras. Descargar mercancía, al mismo módulo de ventas. Proveedores es este mismo proveedores, simplemente de que se hace con un menú para en el caso de que el mouse llegue a fallar uno pueda seguir utilizando solo con teclado. Al oprimir la tecla que dice acá, en este caso control con la A, nos sale ingresar mercancía, control A. Igual si hacemos en descargar, al darle clic en control D y así sucesivamente. Al dar clic en cambiar existencias mínimas, lo que hacemos referencia es, vamos a hacer un ejemplo, la abrazadera metálica 1028, cuando fue creada por primera vez o si ha sido modificada en algún caso, le dijimos que cuando hubiera una existencia mínima nos emitiera el reporte de realizar el pedido para recargar nuevamente el stock mínimo que debe haber, el stock. Vamos a cambiar el número de existencias mínimas porque por X o Y circunstancia, sea que ahora vendemos demasiadas abrazaderas metálicas y necesitamos que cuando hayan 10 el programa nos avise y no cuando haya una, que cuando hayan 10 nos avise para hacer el pedido y que no nos quedemos sin ese tipo de producto a raíz de que ahora la venta es mayor. Ahora, si volvemos a mirar abrazadera metálica de 24, nos damos cuenta que ya quedó renovada el número de existencias mínimas. Esta es la manera en que se efectúa esto. Si deseamos cambiar un precio público, ¿qué debemos hacer? Digitamos el producto que queremos, si queremos bujía denso o si queremos modificar la canastilla del pistón, nos dice el valor al que nos está llegando y a cómo lo estamos vendiendo actualmente. Si queremos bajarlo o subirlo, él nos permite hacerlo, pero siempre y cuando no sea inferior a lo que nos ha costado el producto, ¿cierto? Entonces vamos a aumentarlo. Listo. Si vamos a buscar la canastilla de pistón, vemos que ya tiene un nuevo precio. Volvemos a hacerlo si queremos volverlo a cambiar. Como podemos ver, ya
regresó. Y lo podemos hacer las veces que se requiera. Las veces que se requiera se puede hacer. Como pueden ver, ya está cambiado el producto. Las devoluciones en venta ya lo hicimos para demostrar cuándo puede uno hacer una devolución. Solo se puede hacer si se tiene el número de la factura o la factura. De lo contrario no se puede. Consultar. Al dar clic en el menú consultar, valor de inventario idéntico a este, utilidades idéntico a este, mercancía comprada es nuevo. Digitando la fecha de la factura y el número de la factura, damos clic en buscar y se puede ver qué productos compramos. Por ejemplo, nosotros ingresamos la factura 4532, ¿cierto? Del 15 de noviembre. Al dar clic en buscar, nos va a decir qué fue lo que compramos. Esto nos sirve como un mecanismo de control para saber si a una factura le ingresamos todos los ítems que traía o si por el contrario se nos olvidó alguno. También para que la persona encargada verifique que la factura fue ingresada de toda y que no se quedaron productos faltando. Es un mecanismo de control también. Mercancía por comprar es las mismas existencias por proveedor. Es la misma que ya habíamos realizado acá. Puede ser acá o en su efecto acá, o en su efecto con la letra control y la M, control del teclado y M. Facturas. Aquí miramos facturas por NIT o cédula. Estas son facturas que hemos emitido. Recuerden que hice una venta a mi nombre, 91.154.970. La fecha, seleccionamos la fecha y el número de la factura, porque una persona puede comprar varias veces en un mismo día. Entonces, al seleccionar la fecha, él nos da los números de factura de esa fecha. Y podemos volver a verla. En caso de que hayamos cerrado y no la hayamos impreso cuando le hicimos la venta, cometimos el error de cerrarla, ¿cómo la volvemos a ver? Consultar facturas por NID o número de cédula. O también podemos consultar facturas por número de factura. Fue la 48. Y ahí ya no va a ser la factura de imprimirle al cliente, no simplemente lo que le vendimos a la persona. Estado de cuenta de los clientes. Al digitar la cédula, nos va a decir que Alexander Meneses, con la factura 48, le dieron un crédito de 87.000, pero que solo tiene un saldo crédito de 81. ¿Por qué? Recuerden que fue una devolución que se hizo. Una devolución que se hizo de una bujía. Listados. Si queremos imprimir un listado de precios, ahí lo obtenemos. Un listado de 20 hojas en este caso, ordenado alfabéticamente, con el número de las existencias y el precio de unidad al que se está vendiendo. Listado de proveedores. Estos son los proveedores que me envían repuestos. Como ustedes pueden ver, están ordenados alfabéticamente por el nombre de la empresa
o del proveedor. Proveedores por artículo. Si yo deseo saber determinado artículo, qué proveedores me lo venden, también lo puedo hacer. Entonces, si yo digo Motul 3000, me dice que le he comprado a Víctor Motos, le he comprado a Friozón de Colombia, le he comprado a Motochalo y le he comprado a Atacama y a Admopel. A esas empresas les he comprado aceite Motul. Anillos Biwis solamente le he comprado a ellos. Vamos a analizar qué otro producto. En el caso de Balineras 620002 China, le he comprado a JC Distribuciones, Álvaro Gómez, Admopel y otros. Cuando no tenemos un dato preciso del proveedor, lo hemos registrado como otros. Devoluciones en venta, seleccionando desde cuándo y hasta cuándo yo quiero ver en un rango de fecha las devoluciones que han hecho de ventas. Aparece que con la factura 48 hubo una devolución de una bujía en la fecha tal, cantidades, valor, y me suma todas las devoluciones en venta, para que cuando yo le vaya a entregar el dato al contador, si es el caso que tiene que llevar contabilidad, tenga el valor de la total de las devoluciones en venta para hacer el respectivo ingreso a su contabilidad. Tengo también un listado de los clientes. En este momento los clientes que están registrados son estos. Si tuviera 100 clientes, mostraría los clientes ordenados alfabéticamente por nombre. Cuentas por cobrar. Si hubiesen 100 cuentas, 50 cuentas, la mostraría. En este caso solo aparece el registro de la cuenta por cobrar ingresada al inicio de este tutorial, porque fue una compra, una venta que me hicieron a crédito, y la sumatoria de lo que valen todas las cuentas para saber el estado financiero. Lo mismo con cuentas por pagar. En el momento no hay cuentas por pagar a proveedores. Si lo hubiese, saldría un informe muy parecido al anterior, donde me indicaría a quién le debo, de qué le debo, cuándo se vence y cuánto le debo. Si yo he pagado cuentas a crédito, él me dice, me manda un reporte, yo selecciono desde cuándo quiero saber. Vamos a colocar un rango alto que me dé la oportunidad. No se ha pagado bajo este base de datos a crédito ninguna, pero al seleccionar desde dónde y hasta dónde y aceptar, nos emite un reporte de todas las cuentas que se fueron pagando a crédito. Lo mismo con las de contado. Para el caso, vamos a poner 1 de diciembre del 12 y debe salir lo que se le compró a IGB Motos. Debe salir lo que se le ha ido pagando al contado. Dando clic en mantenimiento, ya hicimos ubicación de mercancía, que fue cuando indicamos el producto, la ubicación, para que en el listado de pantalla que se saca nos diga la ubicación y sea mucho más fácil encontrar la mercancía. Eliminar artículos. Hay artículos los cuales yo ya no vendo, los cuales yo ya no voy a volver a vender, y los puedo eliminar siempre y cuando las existencias sean 0. Si no, debo primero actualizar las existencias a 0 para poderlo hacer. En este caso, aquí nos muestra todos los productos que están en 0. Ojo, que están en 0. Hay que seleccionar el que uno no desea que aparezca más. Ejemplo, Babero C70, y lo eliminamos.
¿Qué quiere decir? Que si yo voy a buscar acá, va a ver, me aparecerán los otros, pero el de C70 no, porque yo ya lo eliminé. Y si lo vamos a buscar en la lista de precios, no existe, porque fue eliminado. Pero recuerden, la condición es que esté en ceros. Si quiero modificar el nombre de un artículo porque lo digité mal, entonces seleccionamos y acá ingresamos el nombre como queremos que quede. Se digita nuevamente. Recordamos llevar los patrones para que queden ordenados alfabéticamente. Ejemplo, si yo lo que quería colocar era un aceite de caja Supermoto 4T Special, entonces copio nuevamente la palabra aceite de caja Supermoto 4T y añado la palabra que quiero que aparezca acá. Ejemplo, aceite caja Supermoto 4T Special y aceptamos. Si vamos a mirar, ya aparece modificado el producto. Base de datos. Compactar. Es como hacer que la base de datos quede unida dentro del disco duro. Si queremos mandarla a reparar porque creemos que la base de datos tiene algún tipo de problema, se hace la respectiva reparación. Y ojo, cuando queremos una copia de respaldo, es decir, se recomienda todos los días a mediodía y a las 6 de la tarde, cuando se cierra el negocio, el establecimiento, el almacén, hacer una copia de respaldo. ¿Cómo se hace? Si voy a hacer la copia de respaldo de moto japonés, la copia de respaldo del software de almacén de inventario, como también más adelante vamos a ver, el software permite manejar datos del taller. Entonces lo primero que debemos hacer es seleccionamos la base, miramos, observamos que estemos en C Moto Japón. Ojo, damos clic en C, damos clic en Moto Japón, seleccionamos el taller y decimos abrir. Cuando nos sale la siguiente pantalla que nos dice seleccionar destino de la copia, de clic en guardar, seleccionamos la unidad donde queremos guardar, ¿cierto? Por ejemplo, en esta memoria le decimos que guarde B de taller y ha sido guardado correctamente. Pero como no solamente tenemos que guardar taller, debemos guardar Moto Japón también. Ojo, mire dónde quedó, de ahí no es de donde se selecciona, ¿no? Entonces, clic en C, Moto Japón, y seleccionamos Moto Japón. Damos clic en abrir. Siguiente pantalla, destino, en Keystone. Guardamos, ¿cierto? Si venimos a mirar en la memoria, nos daremos cuenta que está B de taller guardada y Moto Japón guardada, ¿cierto? Bueno, actualización de las existencias del inventario. Esto es cuando hacemos el inventario respectivo, buscamos el producto que deseamos modificar, porque por ejemplo no eran 34 las existencias, sino eran 38. Entonces la actualizamos. Esto solo lo puede hacer este mantenimiento, este clic en mantenimiento. Cuando no es un usuario administrador, no puede utilizarlo porque queda inhabilitado, para que solamente
la persona encargada de hacer eso, el administrador o el dueño lo haga. Entonces, si vamos a mirar, ya está modificado. Esto es para actualizar el inventario cuando se hace el conteo anual, si se hace en una empresa, saber si se está llevando de buena manera, si la persona que maneja el almacén la está llevando bien o en su defecto hay algún tipo de problema, sea por hurto o por mal manejo, tomar una determinación. Este descargar mercancía de vuelta al proveedor es el mismo mercancía por devolver o devolución al proveedor. Refrescar base de datos. Anualmente damos clic y ingresamos la clave 1969-1227, y esto es para el administrador. Aceptamos y él nos dice que si deseamos refrescarla. ¿Qué hacemos con esto? La mercancía que se compró la base de datos tiene una tabla que se llama mercancía comprada y otra que se llama ventas. Lo que hace refrescar base de datos al hacer el procedimiento es que la información de compras y de ventas de hace 1 año y medio hacia atrás sea eliminada, porque es información que ya no necesitamos. Esto no quiere decir, óigase bien, esto no quiere decir que el inventario se desactualice. Cuando le decimos cambiando régimen de la DIAN, es el mismo procedimiento, ¿cierto? Y le pregunta, ¿estás seguro de cambiarte de régimen simplificado a régimen común? ¿Por qué? Porque en estos momentos somos régimen simplificado, como está trabajando esta base de datos. Si usted le dice que sí, va a tener que colocar el serial desde dónde y hasta dónde está autorizado y el número de la autorización de la DIAN para poder hacer eso. En este caso vamos a dejarlo tal cual como está. Vale la pena aclarar que si se cambia el otro régimen, es decir, el régimen común, las facturas van a discriminar IVA. Y se deben facturar aparte los productos que no declaran IVA de los que sí declaran. Por ejemplo, los únicos que no declaran IVA en este momento para repuestos de motos son los aceites. Entonces, en los aceites se deben facturar aparte. Si un cliente me compró 10 repuestos para la moto y entre esos iba 9 productos y un aceite, factura en una factura, ingreso los 9 productos, imprimo y en la siguiente factura hago el aceite. Esto con el objetivo de que sea mucho más práctico. Cotizaciones. Si yo le quiero dar una cotización a la persona, aparecerá una pantalla de este tipo. Digito la cédula. Si no está ingresado, lo ingreso. Selecciono el artículo, la cantidad y el precio público, guardo y facturo. Imprimo la cotización. Si deseo eliminar un registro, se hace igual que en ventas. Lo selecciono y le doy clic en eliminar el registro. Cuando deseo buscar la cotización, debo digitar la cédula de la persona a la que le coticé. Selecciono la fecha y el número de la cotización y le digo ver cotización y me aparece para confirmar qué fue lo que me cotizó esa persona. Estadísticas. Este pequeño módulo me sirve para tomar determinaciones a la hora de comprar mercancía. ¿Cómo actúa? Yo selecciono el año que quiero, en este caso voy a seleccionar 2011.
o seleccionan 2012 y el producto al que desean verle la estadística. Él va a decir mes a mes cuántas unidades vendió y el promedio de artículos mensuales. Con base en él, usted puede saber cuántos pedir para un mes, para un año, para 6 meses y tener una buena evaluación a la hora de efectuar pedidos. Este buscar precios públicos es el mismo que ya conocemos. Y hay un módulo muy importante, se llama homologación de repuestos y le sirve mucho a los almacenes de repuestos, a las personas que atienden. ¿Por qué? Al dar clic en homologación, yo puedo buscar o modificar. Si yo voy a buscar las pistas de la DT, por ejemplo, las pistas de la B80, ¿a qué moto le sirven? Dice que a la Axis. Si yo digo que las bandas de C70 o que necesito las bandas de la Aptiv para hacer más de la Aptiv, porque me llegaron a pedir las bandas de la Aptiv, yo no sé de qué moto le sirven, yo puedo venderle o unas bandas de AKT 125 o unas de BES o unas de C70 o unas de Top Boy o unas de Way. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas motos utilizan el mismo tipo de banda. Entonces, si en mi almacén está marcada por C70, yo se la puedo entregar porque esa banda es la que actúa ahí. Si yo necesito saber las balineras de la rueda delantera de la XLR, acá la tengo, mire, los números. O de qué otra moto utilizan esos mismos números. Entonces es algo muy bueno. Y así sucesivamente con las homologaciones. Pero si hemos encontrado alguna nueva, utilizamos la parte derecha y la manera de crearlas es la siguiente. Ejemplo: pistas YBR 125. Son las mismas pistas de la DT 125K. Y le doy clic en guardar. Ya esa información queda ahí guardada para cuando yo nuevamente le den buscar o modificar, porque me pidieron las pistas de la DT. Yo puedo venderlas por DT o por YBR, por la referencia que tenga, o en su efecto, si no son originales pero están marcadas YBR, sé que se las puedo entregar a una DT. Manuales de partes. Aquí puedo yo ver manuales. Esto es algo muy práctico para los almacenes de repuestos e inclusive para los técnicos de reparación de motos a la hora de saber el orden de algún repuesto, ya sea de la caja que se le ha desarmado o el almacenista para vender una chaveta, un piñón. Simplemente digitamos el manual que deseamos ver. En estos momentos el programa lo estoy entrenando con 67 manuales. Si queremos ver el de la XLR, solo damos clic en XLR, le digitamos XLR y con el de subir o bajar señalamos, en este caso XLR, y al dar clic en aceptar o buscar, él nos va a entregar el respectivo manual de la XLR, donde podemos tomar y ver cada uno de los repuestos que necesitamos vender en nuestro almacén, ¿cierto? Para poder reparar con su respectiva codificación. Si queremos ver el manual de la
a X100. Esta es la manera de acceder a él. De verdad que es una herramienta bastante importante a la hora de tomar una venta o reparar una motocicleta. Aquí en manuales podemos modificar nombre de acuerdo al nombre que tenga el manual, porque si el nombre no coincide con el que está guardado en la carpeta Moto Japón, simplemente no lo vamos a encontrar. Y esto es muy flexible. Cada vez que encontremos un manual nuevo que no lo tengamos, simplemente, ¿qué hacemos? Esto para modificar el nombre y esto para ingresar nuevos. ¿Qué hacemos? Vamos al explorador, vamos a hacer Moto Japón, manuales de motocicletas y clic derecho y pegamos el manual que acabamos de encontrar. Después de haberlo pegado, ¿qué debemos hacer? Acordarse cómo está escrito. Entonces, por ejemplo, decimos cambiar de nombre, pero no para cambiarlo, sino para copiar, y copiamos. Le decimos ingresar nuevo manual y pegamos. Le decimos guardar. En este caso ya existe, pero cuando no existen va a decir que el manual fue guardado con éxito y va a poder acceder a él. Créditos clientes. Si cuando realicé una venta no le digité a crédito lo que era, sino al contado y después supimos que debía ser a crédito, este es el mejor momento para efectuarlo. Se digita el número de la cédula de la persona, en este caso el mío. Selecciona la fecha de la factura y al seleccionar la fecha de la factura nos emite aquí el número de las facturas que hemos comprado ese día. El valor, seleccionamos el plazo del crédito y le damos en guardar. ¿Qué dice? El crédito ya está registrado en la base de datos, por lo cual no será guardado. Es decir, que cuando lo ingresamos en ventas, lo ingresamos como crédito, por eso no puede volver a ser guardado en crédito. Pero si por el contrario lo hubiéramos registrado al contado, acá es donde se debe registrar después de haber cometido el error. Me explico. Era a crédito y yo hice la venta a contado. ¿Qué debo hacer? Ay, me equivoqué. Vengo a créditos nuevos, créditos clientes, nuevo crédito, y efectúo el paso anterior que le mencioné. Si le voy a hacer un abono, digito la cédula, doy enter y me aparece un listado. En este caso solo debo una factura. Si aparecieran 5 o 6 facturas, selecciono la primera a la que le desee hacer el abono. Se recomienda que se tome de la más antigua para hacer los abonos, para que no quede el historial malo. Y vamos a abonarle 15.000, lo que quiere decir que quedan 66.000 de saldo. ¿Desea guardar este abono? Sí. Le pregunta que si quiere abonarle al mismo cliente, hacerle otro abono al mismo cliente. ¿Por qué? Imaginémonos que aquí tuviéramos esta factura y hubiera otra más y el cliente nos quiere abonar 100.000. Entonces seleccionamos la 81, abonamos los 81.000 pesos. Nos pregunta, ¿el abono ya fue registrado? ¿Desea realizar otro? Sí. Seleccionamos la otra factura y le abonamos a la otra factura los 19.000 pesos que faltan para los 100.000 que nos está haciendo la persona. Y él a media página emite los créditos, un reporte de los créditos pendientes por pagar, los cuales se los imprimimos y se los entregamos al cliente si se desea, donde dice el valor de la factura y el saldo. También los abonos que se han ido haciendo. Este de 6.000, aun cuando no fue plata, pero se le abonó porque la factura eran 87. Recuerden que se devolvió una bujía. ¿Listo? Y se imprime. Si ya venimos nuevamente a mirar lo que se debe, vamos a encontrar que solo se debe esto. Si miramos las facturas por cancelar, nos va a aparecer esto, la que existe. Y si le damos clic, nos aparecen los abonos respectivos y cuál era el saldo que nos quedaba pendiente. Con cualquiera, si hubieran 5 facturas, entonces la quinta, clic la quinta y saldría. Modificar datos. Que el señor cambió de celular. Listo. Y quedó modificado el dato.
cambió el teléfono, mire. Esa es la manera. Historia crediticia. La historia crediticia lo que nos muestra es el número de la factura, ¿cierto? El número de la factura y los respectivos datos, el número de días morosos, para que ustedes evalúen si se puede o no se puede darle un crédito a una persona de acuerdo a si ha sido demorado o no para pagar. Al dar clic en taller de servicio, encontramos información de técnicos. Vamos a crear uno nuevo. Esto es para cuando en el almacén le manejamos el pago a los empleados. Ejemplo, nombre del técnico, Walter Pardo. Dirección, carrera 45, número 34, raya 33, teléfono fijo, celular, y guardamos. Y así sucesivamente vamos dando la respectiva información de los técnicos. Si queremos otro nuevo, o modificarlo, o eliminarlo. Si queremos ingresarle trabajos entregados, es decir, el mecánico realizó un trabajo, fue entregado al cliente y se lo vamos a registrar para pagarle. Al darle clic aquí por ser la primera vez, él nos dice que digitemos el valor del porcentaje a pagar a los técnicos por cada trabajo elaborado, sin el signo de porcentaje. Si usted le paga a algún técnico más que a otro, cuando le vaya a ingresar un trabajo realizado a cada técnico, tiene que digitarle el valor del porcentaje. En caso tal de que a todos se les pague por igual, solamente una vez, que es, ejemplo, ahorita 50%, y listo. Seleccionamos el técnico, en este caso hay uno solo. ¿Cuánto fue el valor del trabajo entregado? 50.000. La placa de la moto, importante, para poderle decir, mire, usted arregló la moto de placas tal y su trabajo fue X plata. Entonces seleccionamos la fecha, 10-12 o 09-12, guardamos, listo. El técnico al rato nos pidió un préstamo, seleccionamos el técnico, el valor del préstamo y listo. Y así sucesivamente cuantas veces. Hay otra opción que es otros ingresos, y que esto se puede dar en el caso de que el técnico, de que haya alguien que pague el alquiler de un espacio, le alquilé un espacio. Ejemplo, a la puerta del taller hay alguien que vende, o del almacén hay alguien que hace llaves y me cancela 5.000 pesos diarios. Aquí es donde yo debo decirle otros ingresos. Y le dice uno quién, porque uno ha ingresado a esa persona. Selecciona uno la persona, el concepto, el valor y, por ejemplo, arriendo, cerrajería. ¿Cuánto fue el valor? Y lo guardamos. Obviamente miramos si la fecha es la que deseamos. Saltándonos un poquito, vamos a gastos, ¿cierto? Digamos que compramos una escoba para el almacén o para el taller hoy por valor de 2.500 pesos y guardamos. Si vamos a mirar en ingresos y egresos, que es un módulo que le ayuda a llevar a uno de una manera eficaz, y no con esto estoy diciendo que esto sea una contabilidad, pero sí una pequeña forma de manejar el negocio.
donde seleccionamos la fecha, los rangos de fecha. Si yo quiero que me cuadre del 1 de diciembre al 10 de diciembre, al aceptar nos va a decir, por taller, nos ingresaron 55.000 pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue el valor de este señor, pero un arriendo que me pagaron, ¿cierto? $2.500 la escoba, presté 10.000 pesos, créditos por cobrar 87, abonos a créditos 15.000, ¿cierto? Que fue lo que en efectivo hubo, y hubo una devolución a crédito. El total que debe tener esa persona en la caja es de 57.500 pesos. Entonces mire que nos está llevando de una manera eficaz todo lo que nosotros estamos manejando en el almacén o en el taller, o en el almacén y taller. Ingresos por trabajos, gastos de funcionamiento, o sea que yo pagué un arriendo o compré una escoba o tiner o jabón, no he pagado salarios y préstamos por descontar tanto. Mire usted algo, que esto era un crédito. Usted dirá, pero ¿dónde están los 57.500? 15 que me dieron, ¿cierto? Del abono, porque eso es una devolución, 15 que me dieron, y 55 del taller fueron 70.000. Le presté 10, 60, y pagué 2.500 pesos de una escoba, 57.500, lo que quiere decir que está siendo efectivo. Cuando le vamos a pagar el salario a la persona, le decimos a quién se lo vamos a pagar, si es del mismo día, las dos fechas iguales, si es del lunes al sábado o si es del 1 al 15, se le asignan las fechas. ¿Cierto? Dice que él tiene un préstamo por 10.000 y unas comisiones de 25.000. Mire, el valor fue 50.000 del trabajo, pero la comisión fueron 25. Yo le voy a pagar, me dice que de esos 25 yo le presté 10, que solo le tengo que dar 15, ¿cierto? Recuerden que teníamos 57.500. ¿Cuánto nos quedó? ¿Le pagamos a él cuánto? Dice, pago a empleados. Ingresos de taller fueron 55, pero ahí sí, a este empleado de los 50 le correspondían 25. ¿Sí o no? De los 25, solo le di 15 porque 10 le había prestado. Y 42.500 son 57.500. Ahí está lo que teníamos anteriormente.